José Romera Castillo, catedrático emérito de Literatura Española en la UNED, es un hispanista de reconocido prestigio internacional, destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que surgió aquí, en la propia UNED, con una extensa labor investigadora, además de la publicación de la revista Signa. José Romera es académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España, presidente de honor y fundador de la Asociación Española de Semiótica y de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. Es académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina, Chilena y Puertorriqueña de la Lengua Española. Profesor Romera, un saludo y gracias por acudir a esta cita con la radio de la UNED, como está siempre dispuesto en todas las ocasiones. Muchas gracias, de verdad. Pues yo encantado y gracias también por la invitación. Vamos a hablar de un tema de gran actualidad, como es teatro y coronavirus. El profesor Romera es siempre atento al teatro y siempre sensible a las actividades sociales y a los acontecimientos que nos acompañan, como ha sido este que nos ha arrasado, yo creo, el coronavirus, que afecta a todos los ámbitos sociales y el teatro es un fiel reflejo de ello. Profesor Romera, las pandemias han quedado reflejadas en las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. ¿Le parece, profesor, que nos acerquemos al tema que tratamos hablando del arte y las pandemias? Una aproximación primero en general y luego vamos a ir descendiendo a los temas que nos ocupan. ¿Le parece? Bien, pero antes quisiera yo hacer unas premisas previas, que son, en primer lugar, estamos viviendo una situación inimaginable hace 4 o 5 meses, ¿no? Una crisis profunda, tanto en el terreno de todos los aspectos que componen la actividad del hombre, ¿no? Con lo cual, pues yo desde aquí, hoy que estamos grabando este espacio, el 16 de julio, donde se está celebrando también un homenaje cívico a todas las víctimas y sobre todo y también muy especialmente a todos los sanitarios y todas las fuerzas que han contribuido a poder llevar a cabo esta primera oleada de la pandemia, pues manifestar también mi solidaridad y también mi reconocimiento y agradecimiento. Y en segundo lugar, la universidad tiene que estar atenta a lo que está pasando a su alrededor. No hacer una visión de retrospectiva, sino qué está sucediendo hoy y qué se puede estudiar dentro de nuestro ámbito. De ahí que, partiendo de esa base, pues podríamos empezar a esto que usted ya señala, ¿no? Las pandemias y el arte en general. Pandemias ha habido muchas y muy variadas a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que es también muy importante y hay que tener en cuenta que todas han tenido reflejo en las artes en general, en la pintura, en la escritura, en la danza, en cualquier tipo de arte, ahora en el cine también, etcétera, etcétera. Fíjese que ya desde Homero, ¿no? El mito del arquetipo de la peste está muy presente en esa historia, o cuando Tucídides, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, en la historia de la guerra del Pelé, con eso, pues ya plasmaba lo que sucedía en Atenas en el año 430 a.C., que fue, parece ser, un brote de fiebre tifoidea, ¿no? Hay en Grecia antigua un teatro, el teatro de Epidauro, donde en ese santuario de Asclepio se hacían una serie de elementos curativos. Y una de las fases de ese Asclepeion que llamaban ellos de Epidauro era el teatro. Luego el teatro, un teatro además magnífico, construido para albergar a casi 14.000 personas y con una acústica excepcional, pues hacía que el teatro sirviese como curativo. Y esto es muy importante porque eso ha sido a través de la historia, ¿no? El teatro como un elemento curativo, catártico, que diría Aristóteles, de la realidad. La Sagrada Escritura, pues ni que decir tiene, que consideraba las pestes, las pandemias como un castigo divino, y que realmente, pues a través del Levítico, el Deuteronomio, etcétera,
nos dan, cuando se nos dice, Yahvé te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de sequía, de quemadura y de podredumbre, que te perseguirán hasta destruir. Es decir, tiene que, digo por hacer una escala muy breve, pero me quisiera fijar en una de esas claves muy genéricas y muy concretas a su vez, la peste negra. Fue una peste devastadora en la historia de la humanidad que vino de nuevo de Asia, otra vez de Asia en el siglo XIV, y alcanzó un máximo en el siglo XIV, 1347, 1353, pero que duró hasta el siglo XVIII, fíjese cuánto duró, y que las estimaciones suponen que fueron 25 millones de personas solo en Europa los que disminuyeron aproximadamente la población, y que la península ibérica, por ejemplo, pudo haber hasta unos 6 millones que eran los residentes, murieron 2 o bien 2,5 de millones de habitantes. Es decir, que es, pero lo que yo quisiera significar ya cuando estamos en la oración de la trayectoria artística nuestra, ¿qué pasó? Pues esta enfermedad de la peste negra, que también se contagiaba a través de la sangre o también a través de la peste neumónica que afectaba al aparato respiratorio, etcétera, etcétera, pues ¿qué fue lo que hizo? Pues según los críticos fue, y eso lo vamos a ver ahora en diferentes actividades artísticas, el fin de la Edad Media y el renacimiento de una nueva etapa, la del Renacimiento. Es decir, pese a toda la negatividad que tienen las pestes, también ha servido a la hora de dar un rayo de esperanza, porque se han constituido y han promocionado elementos científicos que han hecho que la humanidad avance. Esto por lo que respecta al arte en general, que todas pues, tuvieron su influencia y su influjo, ¿no? Le iba a proponer, profesor Romera, que hablásemos del terreno de la literatura, que es el que nos ocupa en general, para luego descender al teatro, pero en literatura, ¿le parece? Pues claro, entonces, este tipo de, y fijándonos en la peste negra, esta famosa, la peste bubónica, de ella surgió una de las obras más significativas de la literatura, que es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, de Italia. Esos 100 cuentos, donde se hace una descripción de esta peste bubónica, de esta modalidad de la peste negra, que golpeó a Florencia en el año 1348, y lo que da motivo a que un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, que huyen de esa plaga, se refugien en una villa de las afueras de Florencia y que cuenten una serie de narraciones breves, de tono fundamentalmente también erótico, porque no, puesto que siempre la pandemia y el erotismo por otra parte han ido unidos. De ahí que sea el Decamerón una de las modalidades literarias, de las joyas literarias, que gracias a este tipo, ¿verdad?, a esta peste negra, pues hace que surgiera. Podríamos poner una serie de ejemplos, muchísimos más. Por ejemplo, Daniel Defoe, en su diario del año de la peste, de 1722, se fija en lo que esta peste tuvo en la capital inglesa, el corto reino que tuvo. O por poner un ejemplo más de la epidemia de cólera que el escritor francés Albert Camus publicó en el libro La peste del año 1947, donde se nos cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán, mientras está azotada por esa epidemia de la peste. Por lo tanto, podríamos decir que, podríamos seguir poniendo más ejemplos, que también la peste ha producido, como consecuencia de las reflexiones sobre ella, una cantidad de unos botones de muestra muy ejemplares dentro de la literatura. Y la gripe española, esa de del 1918, además, que llamada española, que no nació ni surgió aquí, sino parece ser que surgió
ocurrió en Estados Unidos, pero fue que en la prensa de España, frente al resto de Europa, que no se ocupó con mayor atención de dar lo que estaba sucediendo debido a la guerra mundial, pues hizo que tomara el nombre de española y que fuese también nefasta, puesto que causó entre 20 y 50 millones de muertos en 2 años, afectando a 500 millones de personas. Una barbaridad. Pero así como la peste negra había surgido esas claves, esos hitos fundamentales de la literatura universal, en este caso la gripe española no inspiró mucho a los escritores que fueron sus contemporáneos, por ejemplo a Hemingway, a Dos Pasos, a Figueras, a Thomas Mann, etc. Sino que aparece la peste de una manera lateral en una serie de novelas y cuentos de Thomas Bullock, de John O'Hara, de Catherine Parker, pero Kafka tampoco escribió de una manera esta sobre ella, si bien que fue uno de los infectados, Kafka de ella. De ahí que entonces podríamos seguir poniendo ejemplos. La peste, las diferentes pandemias han ocasionado figuras claves dentro de lo que es la producción artística, literaria, universal. ¿Pasamos ahora a hablar, profesor Romera, del arte y las pandemias en el teatro en concreto? Pues claro, puesto que el teatro, marcando escalones, no lo vamos a fijar en la pintura o en otras artes. Bruegel, por ejemplo, el viejo, pues hizo unos magníficos retratos de la situación de esta pandemia. Pero el teatro, desde siempre, ha tenido también una estrecha relación con las pandemias. Por ejemplo, uno de sus teóricos más significativos, Antonin Artaud, escribió El teatro y la plaga, y decía que el teatro, igual que la peste, es un delirio contagioso, porque afecta a importantes comunidades y las trastorna en idéntico sentido. Sintéticamente podríamos decir que las plagas y las epidemias han aparecido en obras magistrales del teatro universal. Por ejemplo, Edipo Rey, de Sófocles, donde fíjense lo que nos dice en los primeros versos del Edipo: un dios portador de fuego se ha lanzado sobre nosotros y atormenta la ciudad con la peste, el peor de los enemigos. Y ahí ya continúa, ¿no? Es decir, que el Edipo Rey de Sófocles ya tiene una base sobre esta peste que se estaba viviendo en Grecia. O el Hipólito de Eurípides, o el Romeo y Julieta de William Shakespeare, saltando, puesto que Shakespeare escribió obras maestras como El Rey Lear, Macbeth o Antonio y Cleopatra durante una cuarentena de la plaga de 1606. La plaga le sirvió también como una concentración de poder creativo, más que cualquier otra época en la carrera de Shakespeare. Y así podríamos seguir, hasta vamos a ver ahora lo que está sucediendo en la realidad, en la creatividad literaria teatral, referida a la plaga que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus. Sí, quería llegar a este punto. Desde luego, la introducción yo creo que nos marca muy bien, profesor Romera, porque nos permite, yo creo, conocer un poco o centrarnos en la etapa actual, precisamente esta, el coronavirus, COVID-19. Hablamos del marco legal, el estado de alarma reciente que todos tenemos ya impreso en nuestra vida. El 14 de marzo del 2020 se decretaba el estado de alarma debido a la expansión del coronavirus que había procedido de Asia, luego había tenido su plasmación en Italia y nos llegó a España. Es decir, que el mundo entero. Y se establecieron primero, en primer lugar, 4 fases de ir desarrollando poco a poco las fases de esta pandemia. Frases que también, fíjense, fueron 4 y fueron también utilizando un recurso político demagógico, puesto que no se dijo que había 4 fases, sino que a la primera fase se le llamó la fase 0 o la fase de preparación. Se ha utilizado mucho también, eso había que estudiarlo más profundamente,
todas las argucias que no solamente nuestro gobierno, sino los gobiernos de todo el mundo hacen para no declarar lo que en realidad estaba pasando, hasta llegar, por ejemplo, a esa nomenclatura de la nueva normalidad. ¿Pero qué nueva normalidad? Sí, estamos viviendo, pero ese es otro asunto, ¿verdad? Entonces, hubo 4 fases, ¿no? Cuando se recupera, o entonces entramos dentro del confinamiento, se entra en el ámbito del teatro, en el ámbito del cine. Pues hasta la fase segunda, yo vi que correspondería a la fase tercera, siguiendo el orden lógico, es decir, a la 0 le llamamos 1, como debía haberse llamado, empieza entonces a establecerse que los cines, los teatros y los auditorios abran al público, pero con butacas asignadas previamente y con la limitación de 1/3 del aforo. Debían de acoger los espectáculos culturales a menos de 50 personas en lugares cerrados y a menos de 400 al aire libre. Esto era inviable para el teatro, puesto que el teatro requiere presupuesto y son muchos de los actores quiero decir bastantes, que intervienen en su realización. La fase tercera, que sería la cuarta, que empezó el 10 de junio hasta el 24 de junio, los cines y teatros y espacios similares, auditorios, abren un poco, se superan, no reunir más de 80 personas en lugares cerrados, si es al aire libre, 800 personas, etc. Y realmente lo que hay que decir es que ya hasta el fin de la fase cuarta, donde ya se empiezan a abrir las posibilidades con menores cortapisas. Este llevó a que el estado de alarma acabase oficialmente el 21 de junio y que empezasen las comunidades autónomas a tener su actividad de orientaciones y de prescripción sobre los teatros y los auditorios. Pero realmente todo esto produjo una gran crisis, una crisis no solamente económica, de la que hablaremos un tanto, sino también una gran crisis en el desarrollo del teatro en sí mismo, como también veremos posteriormente. Sí, quería preguntarle precisamente por los efectos en el teatro, los cierres de teatro, las salas, locales, una temporada clausurada prácticamente. Claro, entonces, como no se podían hacer por diferentes razones y causas, ¿qué sucedió en el teatro? Pues que las salas de teatro se cerraron y que Madrid, Barcelona y otras ciudades, pero sobre todo Madrid y Barcelona, pues tuvieron realmente una gran crisis teatral. ¿Qué pasó con los teatros nacionales? Los teatros nacionales, que son los del Estado, y que en España son fundamentalmente el centro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional, etcétera, con sus teatros, ¿no? Pues lo que hicieron fue cerrar. Y que los teatros regionales o autonómicos, como en el caso de Madrid, los teatros de Canal, pues cerraron, y los del ayuntamiento pues cerraron, es decir, que fue un cierre municipal. Y esto que estaba subvencionado por el Estado, por las autonomías o por los ayuntamientos, y fue general en toda España. Y que han ido poco a poco, como veremos luego, abriendo sus salas, pero de una manera muy escalonada, puesto que también he de decir que las fases no fueron uniformes para toda España, sino que cada comunidad tuvo diferentes fases. Por ejemplo, en Madrid pasó de la 2 directamente ya a saltarse la 4, y Cataluña, Barcelona igual. Pero tenían sobre todo la cobertura estatal cuando veamos algo de aspectos económicos. Pero claro,
¿Qué sucedió con los privados, los teatros privados? Pues mucho peor, puesto que las consecuencias económicas fueron muy dolorosas en los grandes empresarios que acumulaban pues la coordinación y dirección de tal, al ver el daño económico que se producía, lo que han ido fueron pues cerrando los teatros y haciendo que los actores y todos el personal técnico tuvieran problemas. Esto sucedió en todo el territorio español y que también sucedió también en el mundo entero. De ahí que entonces el teatro pues sufrió en todos los ámbitos, y no digamos el teatro alternativo, siempre mucho más endeble económicamente en la primera actividad. Cierre total de los teatros, crisis total del teatro, desaparición del teatro, de la vida activa social. Veremos que se ha recurrido a alguna que otra solución al respecto. Quizás convendría entonces, no sé si le parece que nos fijásemos en algunos aspectos económicos. Sí, ya lo he apuntado, pero quería hablar un poco de eso porque yo creo que es fundamental, como en toda actividad social, claro, pero el aspecto económico queda el panorama que ha dibujado usted. ¿Se prevén ayudas, desempleo? ¿Cómo queda el panorama económico para relanzar el teatro? Pues el cierre de los teatros y la suspensión de programaciones intervino y de las giras que las compañías suelen hacer por diferentes lugares de España, pues ocasionó a que mucha gente se fuera al desempleo. De ahí que el mundo del teatro ha vivido y está viviendo una situación muy dramática, pero dramática en el sentido no teatral del drama, sino dramática vivencial, puesto que hay que hacer que esto vuelva a la realidad, ya que el mundo teatral es muy amplio y muy complejo. ¿Qué hubo que hacer? Pues en primer lugar, devolver el dinero para el importe de las entradas de todos los espectáculos que estaban programados y de que de pronto hubo que cortar su actuación. Y por lo que respecta a la actividad del gobierno, esto habría que estudiarlo con mayor pormenorización. Yo no soy especialista en economía, como es lógico, pero sí que incito, ¿no?, a que se haga, puesto que es muy importante también el mundo económico en el terreno de una actividad que tenía en el Producto Interior Bruto un peso específico, ¿no? Lo primero hay que decir que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, tiene el INAEM, que es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dedicado concretamente a esta actividad. ¿Qué es lo que hizo el Gobierno? Pues primero, no hacer nada. Es decir, hubo una etapa donde no se, pero los actores, sobre todo, el mundo empezó a inquietarse, y de ahí que como consecuencia, y digo que eso había que estudiarlo con mayor pormenorización, se hicieron por parte del INAEM medidas, o al menos se estudiaron medidas fiscales, cómo hacer crédito, proporcionar créditos blandos o el aplazamiento del pago de impuestos, etcétera. Pero en segundo lugar, ¿dónde fueron estos actores y esta gente del mundo del teatro, técnicos, etcétera, etcétera? Pues a esa modalidad llamada ERTE, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Es un procedimiento, como es bien sabido, en lo que una empresa en una situación excepcional busca autorización para despedir a trabajadores, suspender contratos de trabajo, reducir jornada de manera temporal, y que esto sea pagado por una parte por el Estado y por otra parte por los empresarios, ¿no? De ahí que ahí donde fueron en general la mayoría, ¿no?, de los actores, sobre todo los que estaban en el mundo, en el ámbito de los teatros nacionales, municipales y autonómicos, y algunos, y esto sucedió en muchas empresas. Tiene el Corte Inglés, pues casi 26.000 mandó a la ERTE, ¿no?
y que es una situación, pues digamos, hasta que se encuentre la nueva situación y que de nuevo pues vuelva otra vez la gente a sus puestos de trabajo. No eran, por lo tanto, ERES, expedientes de regulación de empleo, puesto que esto ya implica el despido para siempre del empleado, etc. Y, en tercer lugar, pues otras ayudas donde el Ministerio cifraba unos 6.328 los artistas que se podrían beneficiar en España de unas ayudas especiales al desempleo, que en general eran de unos casi 30 millones, en que los artistas podían recibir esta ayuda por un tiempo de 120 días, y que cobrarían a base de unos 1.108 euros, menos impuestos que se referían a 775 euros, etc. Esto es por lo que respecta a las ayudas por parte de estatales, pero hubo mucha gente, y en el mundo del desempleo de los actores, sobre todo, es muy obvio, cuando se quedaron sin nada. Y entonces, de ahí que la Unión de Actores y Actrices, eh, estimaba que se había una pérdida económica de unos 7 millones de euros, es decir, que un horror. Y que realmente todavía la situación sigue así, esperando que a ver si en septiembre, octubre, y quien lo sabe, pues se puede organizar un poco este aspecto económico que es muy importante. No quisiera terminar este programa sin hablar de un aspecto también novedoso con respecto al tema que estamos tratando, teatro y coronavirus. El teatro en casa, las plataformas de visualización teatral. ¿Es un recurso, una forma de ampliar elementos de difusión del teatro? Pues sí, entonces, claro, si estaban cerrados los espacios escénicos, los teatros, por esta causa, pues se hubo que recurrir a alimentar, aunque fuese para una inmensa minoría, siempre la cultura en ese país tristemente lo es, para que el teatro estuviese presente. Y como el confinamiento era total y absoluto, donde, claro, había muchas horas, 24 horas al día que hacer, pues el cine se recurrió a utilizarlo como medio de distracción, y también, aunque fuese en menor medida, también el teatro. ¿Qué se podía ver entonces? ¿Qué plataformas se podían ver y en qué distintas modalidades se hicieron? Pues, por ejemplo, en vídeo. Y hubo dos grandes plataformas de teatro, son varias, pero yo voy a fijar en dos fundamentalmente. En aquel famosísimo programa de televisión española, Estudio 1, que tristemente no se ha vuelto a reiterar, y cuando se reiteró no tuvo el éxito anterior, donde en este Estudio 1 se pueden recuperar, están grabadas obras de teatro de los años 60, 70 y 80, y sí, se podía entonces, con acceso directo, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, ver estudios de teatro. Y yo recomiendo que tomen nota quienes nos oigan, si quieren ver un repertorio no solamente español, sino internacional de esta modalidad de estudio del teatro, que no es en vivo, sino que es retransmitido, grabado en vivo. Y el segundo elemento que yo quisiera destacar es el Ministerio de Cultura tiene una sección dentro del INAEM, del Centro de Documentación Teatral llamado anteriormente ahora de las Artes Escénicas y de la Música. Es estupendísimo esto, y que nos hace ir avanzados en Europa. Ahí tenemos desde el año 1976 fundamentalmente la grabación de casi todo el repertorio que se ha puesto en la escena, y se puede acceder a él a través del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, en la sección de Teatroteca. Uno se inscribe allí, no cuesta nada, y podemos ver danza, teatro, zarzuela, ópera, etc. Para que mientras se ha podido entonces
rellenar esos espacios y ver teatro. No solamente en esta, sino que también la ópera, el Teatro Real. El Teatro Real ha ofrecido acceso directo a la plataforma en inglés, cosa, bueno, que no me parece muy oportuna, pero ya sabes, el My Opera Player, cuando podemos decir mis vídeos de ópera, que desde el 18 de marzo, de una manera totalmente gratuita, se pueden disfrutar de estos títulos de ópera, danza y de conciertos. Alguna compañía también, como por ejemplo esa compañía estupenda que es el Teatro Kamikaze, donde también ha ido compartiendo a lo largo de estos días de confinamiento, ha ido pues poniendo también parte de su fondo, ¿no? Psicoteatro, etc. Es decir, que esa es una modalidad que en vídeo a través de internet se ha podido ver teatro. Una segunda modalidad es a través de YouTube, donde también el Ministerio de Cultura y Deporte pues incluye grabaciones completas del Centro Dramático Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etc. El Teatro de la Zarzuela también ha puesto a disposición en YouTube una serie de sus fondos que son también muy importantes y muy significativos. Y la tercera, en Instagram, han permitido también que los artistas se reúnan y que pues pongan a través de una cuenta de Instagram participar en una serie de espectáculos y una serie de, como por ejemplo el espectáculo de Hole, que es el agujero, al cual nos referiremos después. Y es, en fin, que ha sido, y no solamente esto ha sucedido en España, sino que también ha habido plataformas internacionales, por ejemplo el National Theatre de Londres, de París, de Argentina, el Teatrix, Le Cirque du Soleil, es decir, que distintas compañías también han puesto a su disposición sus espectáculos por tiempo en general gratis y por tiempo limitado. Por ejemplo, una muy significativa que quería destacar es el del grupo Illana, ¿sí? Que ese grupo tan estupendo ha instalado el Illana Tube, un canal con contenido, con espectáculos que Illana hacía disfrutar sin salir de casa por tiempo limitado, y ponía, pues de acuerdo, ponía una serie de obras. Es decir, que tampoco ha habido ausencia teatral para aquellos que han querido utilizar el teatro como medio también de concienciación y como medio también de divertimento, ¿por qué no? ¿Sí? Y que, pero eso no es el teatro, ¿verdad?, en vivo, como realmente a lo largo de los años se ha podido ir constituyendo. Pero siempre el teatro ha recurrido a la imaginación para que esa crisis perenne que se estimula y se dice, siempre salga al teatro. Y posteriormente, en otro programa, vamos a ver una serie de actuaciones ya concretas sobre lo que se ha producido en la desescalada de lo que llevamos estos meses de marzo o julio de 2020 en el terreno y en el ámbito del teatro en España. Muy bien, teatro y coronavirus, un tema que propuso el catedrático emérito de literatura española en la UNED, José Romera. Muchas gracias por su sensibilidad, siempre atento a los temas novedosos, y yo creo que eso es un buen ejemplo. Continuará este espacio en otro programa en el que seguiremos hablando del teatro y el coronavirus. Muchas gracias, profesor Romera, y hasta una nueva ocasión. Pues muchas gracias, y creo que el teatro, como cualquier otra actividad cultural, museos, etcétera, el cine, etcétera, pues merecía que la universidad le dedicara al menos alguna atención para intentar ver lo que ha sucedido en la historia y lo que está sucediendo en la realidad y las perspectivas futuras que tenemos.